Hola y bienvenidos a The Parrots, el podcast de International House London que trata del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. Yo soy Laura y hoy estoy hablando con una de nuestras gerentes académicas, Diana, sobre su país de origen, Argentina. Hoy Diana nos dará su opinión sobre los mejores lugares para visitar en su país. Hola Diana, ¿qué tal? Hola Laura, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Está muy bien, sí, está lindo, está bien, así que sí, todo bien. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre Argentina como destino turístico. Como ya sabemos, Argentina es tu país de origen, así Ujú. que vamos a charlar sobre los mejores lugares para visitar en Argentina. A ver, para empezar, la mayoría de los visitantes que van a Argentina empiezan en Buenos Aires, que es Ujú, la capital ujú. del país. En tu opinión, ¿cuáles son los lugares imprescindibles que visitar en la capital argentina? En la capital. Am, yo diría no pases demasiado tiempo en la capital, porque si vienes Buenos Aires es interesante y hay muchas cosas para hacer, el resto del país es más interesante. Pero en Buenos Aires hay algunas cosas que no te puedes perder. Por ejemplo, esto va a sonar muy raro, pero tienes que ir al cementerio. Tienes que ir al cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta no es un cementerio típico. Está repleto, lleno de obras de arte, obras arquitectónicas. Hay muchos personajes famosos en ese cementerio y cada tumba es una obra de arte diferente, con particularidades muy especiales. Cuando la gente visita el cementerio de la Recoleta, generalmente se sorprende. Además, hay tours guiados que te cuentan historias de fantasmas o de la gente que está allí y por qué es importante. Es una historia corta de la historia argentina, digamos, los personajes que Mm, allí están. Así que el cementerio quizá es un buen punto. Por supuesto, hay que ir al obelisco en el centro de la avenida Corrientes, hay que caminar alrededor de esa área. Si se puede, hay que visitar el Teatro Colón, también hay tours guiados. El Teatro Colón está a la altura de otros teatros a nivel mundial, sería un equivalente al Royal Albert Hall aquí en Londres. También tienes que pasar por la Casa Rosada y por enfrente de la Casa Rosada está lo que nosotros conocemos como el Cabildo, que fue la primera casa de gobierno del país, que tiene un estilo muy colonial y es un buen monumento histórico para visitar. Después tienes la zona de Puerto Madero, alrededor del río. Piensa que Buenos Aires es una ciudad que creció con el puerto, con el puerto de Buenos Aires, con el comercio, con la inmigración. Entonces el puerto es una zona muy cool donde tienes muchos restaurantes, se puede caminar muy tranquilamente, es una linda mm. zona. Jardín japonés es otro lindo lugar para visitar. Hay mucho para visitar en Buenos Aires, pero si te quedas 3, 4 días es suficiente. Ujú. Y aparte de Buenos Aires, en tu opinión, ¿cuáles son los otros lugares que no se puede perder durante un viaje a Argentina? Hay mucho y depende de tus gustos como viajero. Si te gusta, generalmente son paisajes o lugares naturales. Si tienes tiempo y dinero, tienes que viajar al extremo sur del país y visitar los glaciares. Los glaciares son accesibles, puedes caminar sobre las pasarelas y estar a metros de los glaciares,
o puedes tomar una excursión en barco y visitar más glaciares que están en el medio de los lagos. Esto está en el extremo sur de nuestro país. También puedes ir a un lugar que tú seguramente conoces, que es la península de Valdés, en la Patagonia, y ahí creo que es en la temporada entre octubre y enero, puedes ver ballenas, pingüinos, focas, lobos de mar. También hay una Mm. cultura, una pequeña comunidad galesa que ha retenido mucho de sus orígenes. Es un lugar muy interesante. Viajar en la Patagonia en sí es interesante, porque si Mm. viajas desde el extremo este al oeste, la Patagonia es un desierto, pero no un desierto con arena, sino un desierto de proporciones muy grandes en las que hay rutas y nada, nada, nada por horas y horas hasta que logras Mm. llegar a otro lugar. En el otro extremo, en el extremo oeste tenemos la cordillera de los Andes. La cordillera es un paisaje muy escénico, muy comparable a Suiza o a Noruega aquí en Europa. Muchos lagos, montañas, centros de esquí, muy bueno. Si vas para arriba de la cordillera, te encuentras con la zona vitivinícola, la zona donde se producen vinos en Argentina, que es la zona de Mendoza. Hay muchos viñedos, ríos, un lugar mucha vegetación, muchas plantas. Más hacia arriba, estamos ahora yendo para el noroeste del país, tienes una zona un poco más típica, diría, de lo que sería antes Argentina. Hay mucha cultura allí, culturas andinas, que puedes disfrutar y ver cómo vivía la gente antes. Es una zona un poco pobre del país, pero a medida que viajas para arriba se va la vegetación, el paisaje, todo cambia. Y si desde el norte te vas hasta el este del país, puedes visitar las cataratas del Iguazú, que compartimos con Paraguay y con Brasil, que son un espectáculo increíble, mucho más grande que las cataratas del Niágara, mucho más diversas, con muchos más saltos de agua. Es muy imponente. Así que te hablé de uno, dos, tres, cuatro, por lo menos 5 destinos en el país, pero tienes que acordarte que las distancias son grandes. Entonces, entre un lugar y otro, puedes tener, si viajas en auto, puedes tener alrededor de 10 horas entre un lugar y otro o más. Así que, Ya. o más, Argentina es un lugar para visitar en avión, si puedes. Sí, es verdad, algo que suele fascinar, creo, a los visitantes y lo que a mí me impresionó mucho es eso, ¿no? La grandeza del Sí. país y también la diversidad de sus paisajes, Ujú. que yo creo que eso es algo muy especial, ¿no? Sí, que un país tenga tanta diversidad. A ver, para mí las distancias quizá no son tan grandes, pero si viajas desde mi ciudad hasta la península de Valdés, que son más o menos en auto, son 10 horas de viaje, puedes ver cómo va cambiando el paisaje, la vegetación, la temperatura. Más abajo aún cambia, pero si vas al oeste, totalmente diferente, todo verde, todo montaña. Ah, las distancias son grandes y eso es lo que permite la diversidad, quizá también. Tienes que pensar en la longitud del país. Es un país muy largo, pero también extenso, ancho. Entonces, eso Mm. permite la diversidad, también la diversidad cultural en nuestro país. Y bueno, al ser un país tan grande, con paisajes tan diferentes, climas supongo también Sí, diferentes, sí. ¿en qué época del año sería mejor viajar a Argentina? Aquí tengo que mencionar algo que quizá es una creencia europea o inglesa, que cuando piensan en Argentina, la gente piensa en un país tropical, piensa que hace calor todo el año y no es así. Yo vivo o vivía en el centro del país
y en invierno hace mucho frío. Quizá no tanto como en Londres, pero hace mucho frío. Y más al sur hace aún más frío que en Londres. Así que, y en el norte hace mucho calor, quizá más calor que en el Caribe. La diversidad de paisajes también es diversidad de temperatura. Y por eso, cuando visitas el país, tienes que tener esto en cuenta. Por eso, las temporadas medias, como el otoño y la primavera, son las más recomendables para viajar al país, porque en todas partes del país no hace ni mucho calor ni mucho frío, pero va a haber una diferencia. Seguramente sí. Y bueno, eso seguramente es una pregunta un poco difícil, ¿vale? A ver. Pero para alguien que tiene 15 días para visitar Argentina, ¿qué ruta aconsejarías para conocer lo mejor del país? Bueno, a ver, empezamos en Buenos Aires, por supuesto, primero porque la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Buenos Aires. Entonces yo comenzaría en Buenos Aires, depende de tus gustos, viajaría primero al norte, a las cataratas del Iguazú. 4 o 5 días en las cataratas del Iguazú o en esa área son suficientes. Y después quizá volvería a Buenos Aires por 2 o 3 días y viajaría al sur. Al sur podría ir 3 días o 4 días a Bariloche, que está en la parte oeste del país, y si tengo tiempo y dinero, iría aún más al sur, iría a los glaciares o a la ciudad más austral del mundo, a la ciudad que está más al sur del mundo, que se llama Ushuaia, y ahí podemos estar cerca del estrecho de Magallanes. Es muy apurado, pero yo diría que son los 4 puntos que debes visitar en Argentina, o por lo menos Buenos Aires, Iguazú y los glaciares. 3 puntos, 5 días en cada lugar. Yeah. La verdad es que sería muy difícil, porque Argentina tiene tanta diversidad, tantos Sí. lugares diferentes para visitar. Yo creo que en realidad necesitarías como 3 meses, ¿no? Algo así, y no 15 días. Pero esos 15 días, 5 días en cada lugar, pueden darte una idea importante de lo que tú hablas, de la diversidad del lugar, porque vas a un clima frío, con mucha montaña, con mucha vegetación, después vas a Buenos Aires, que es húmedo, que es mucha ciudad con estilo europeo, y después vas al norte, donde hace un poco más de calor, es un clima más tropical, otra vegetación, otros animales, otra cara de Argentina. Con esas 3 caras te puedes quedar contenta. De veras es un país que ofrece tanto, ¿no? A los visitantes. Sí, y además a los argentinos estamos orgullosos de la diversidad y de la belleza de nuestro país y nos gusta mostrarla. Cuando alguien viene de afuera, le mostramos con mucho orgullo las cosas bonitas de nuestro país. Por eso los viajeros siempre se sienten, o los turistas siempre se sienten muy, muy bienvenidos en Argentina. Eso sí, eso sí. Bueno, pues yo creo que todo el mundo ya tiene ganas de visitar Argentina después de haberte escuchado hablando de tu país. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Diana, por habernos contado sobre los viajes a Argentina. Seguramente hablaremos en otro momento sobre un tema diferente. Por supuesto. Muchas gracias a ti, Laura. Chao. Muchísimas gracias. Chao, Diana. Chao, chao. Chao.